Queremos dar la bienvenida a todos ustedes, a todos que son de la familia Easy. Quiero que sienten en casa y listos y felices para cantar una alabanza y escuchar una palabra que nos va a desafiar, nos va a dar una esperanza acerca de quién es nuestro Dios. Y más que todo, lo que me gustaría es que ustedes, cada uno de ustedes, se alisten sus corazones, alisten sus mentes, porque tenemos un momento aquí juntos en las redes para estar juntos como una familia, y esperemos de que todos ustedes están en casa y felices. Si eres nuevo, pon ahí: soy newbie, soy nuevo, soy de visita acá, y nos encantaría darte la bienvenida así virtualmente por ahora. Pero bienvenidos a todos y alístense por un gran tiempo juntos como familia Easy. Buenos días, iglesia, bienvenidos a un nuevo servicio. Vamos a empezar con la alabanza y vamos a empezar orando. Señor, gracias por este día, Padre, gracias porque nos das este privilegio, Señor. Te pedimos que seas tú en este tiempo, Señor, que seas tú a través de nosotros, Padre, y a través de esta pantalla, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos te adoran, quien como
buen tiempo de alabanza. Gracias Andrea, Daniela, gracias José Carlos por ese tiempo. Antes de que empezamos con la prédica, quiero recordar a todos ustedes de que estamos en los grupos de conexión. Y si tú no tienes grupo de conexión, ahora estamos juntándonos por Zoom o por las redes. Tenemos los miércoles en la noche, tenemos
jóvenes los jueves en la noche. Tenemos viernes un par de grupos, uno que es una semana sí, una semana no. Si no tienes grupo, avísenos, nos encantaría conectarte con un grupo. Sabemos de que los grupos de conexión son una de las mejores formas de conocer a otros y conocer más a Dios. Así que si no estás ahí y quieres conocer más a Dios, quieres conocer más a otras personas, tienes que encontrarte un grupo de conexión. Así que escríbenos, llámanos, ve la forma en conectar y buscar un grupo de conexión. Pero por ahora sacan sus notas, alístense por el hermano Brian que va a compartir la palabra hoy en día y estamos listos para poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Saludos, bendiciones y bienvenidos, hermanos de EC Ciudad Nueva. Gracias por estar aquí conmigo otra vez para compartir esa oportunidad de profundizarnos en la palabra de Dios, de acercarnos más a Él, para conocer más de sus verdades, para realmente tratar de hacer un cambio, una transformación en nuestras vidas. Y antes de orar juntos, me gustaría ir directamente al pasaje principal, el enfoque de hoy día, que está en Juan 18, capítulo 18, versículos 25 y hasta 27. La palabra dice: Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie, calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo, y en este instante cantó el gallo. Oramos, hermanos. Dios mío, sabemos que tu voluntad es perfecta y tu palabra verdadera. Yo pido, Señor, en este momento que tú hagas, Señor, tu voluntad perfecta revelada por este mensaje, y que tu palabra, Señor, nos ilumine, que nos libere, y el poder de tu Espíritu Santo que nos consuma una vez más. Te pido todo esto, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como muchos saben que han estado con nosotros durante estos muchas semanas en esta serie en el Evangelio de Juan, que estamos llamando un nuevo comienzo, que estamos en el Evangelio de Juan tratando de identificar y explorar el tema de cómo Jesús entró al mundo para hacer un nuevo comienzo en los individuos y también en la creación y el mundo entero. Y cuando yo estaba preparándome para esta mensaje de esta semana, viendo el capítulo 18, me llamó mucho la atención la negación de Pedro. Y realmente yo vi en la negación de Pedro un enlace a otras cosas que pasan en la vida de Pedro en este año más o menos, desde que niega a Jesús hasta que llegue a ser un apóstol grande en el libro de Hechos. Y realmente estoy viendo que tal vez hay aquí una serie dentro de una serie, y si empezamos mirando el serie que podría haber en este contexto, yo lo llamaría Pasando por el Fuego. Y creo que podemos ver tres diferentes maneras en que Pedro pasa por el fuego y que nos enseña algo acerca del carácter de Dios y qué Dios quería hacer en la vida de Pedro y creo que también quiere hacer en la vida de nosotros. Entonces, yo voy a tratar de desarrollar este día empezando con el capítulo 18, pero también en el futuro yo creo que me va a tocar otra vez predicar en las otras ocasiones donde el fuego en la vida de Pedro
aparece. Entonces, para resumir lo que tal vez viene en el futuro, yo diría en el capítulo 18 donde estamos ahora, el enfoque puede ser fuego de prueba. Vamos a ver cómo Pedro, junto con el fuego, en el momento de negar a Jesús, ¿qué significa eso? Después, en Juan 21, podemos ver fuego de restauración, cuando Jesús y Pedro están juntos y también otra vez cerca al fuego y Jesús restaura a Pedro. Y después en Hechos se puede decir o se puede ver que el momento que el Espíritu Santo llegue a Pedro en la imagen del fuego, que este representa un fuego de empoderamiento del Espíritu Santo. Entonces, un tesis o una idea de toda esa serie tal vez sería que, la idea que quisiera compartir con ustedes es que aún en el contexto de nuestro pecado, nuestro sufrimiento, en las pruebas y en las tinieblas, Dios está presente y dispuesto a recibir nuestro arrepentimiento con gracia, hacernos conscientes de la obra restaurativa que Jesús hizo posible en la cruz y para bendecirnos con el poder del Espíritu Santo, con el fin de cumplir con nuestro deber como seguidores de Cristo, de servir en el reino de Dios, que es vivo en el mundo hoy en día. Entonces, yo sé que esa idea es bastante grande y hay varios temas dentro de ella, pero hoy día quiero enfocar, como dije, en el capítulo 18 y quiero enfocar en la primera parte. Mi meta sería que esté claro al final del mensaje de hoy día que Dios está presente aún en nuestro pecado, aún en los momentos donde y cuando estamos sufriendo, o si estamos pasando por un momento de oscuridad, de tinieblas. Entonces, yo quiero desarrollar este día otra vez volviendo a mi historia. Los que habían estado la primera vez cuando yo compartí con ustedes han conocido mi historia y cómo Dios se acercó a mí a un momento muy bajo en mi vida. De hecho, estaba yo en una celda en la comisaría, quedando la noche por decisiones feos que había hecho en este tiempo y estaba viviendo la consecuencia del pecado. Y fue justamente en este momento que Dios me habló de una forma tal vez más tangible, más real que cualquier otro momento en mi vida. Entonces yo veo que Dios tiene para mí en mi historia esta característica de llegar a mí aun cuando estaba pecando. Y también yo creo que a través de la totalidad de la Escritura y la manifestación de Dios a través de Jesús, el Dios que llegó, que bajó al mundo llena de pecado, que Jesús trajo esta característica de Dios de acercarse a nosotros a pesar de tener que mirar y estar junto con el pecado. ¿Y por qué eso es importante para mí? Es porque muchas veces he escuchado en la iglesia que Dios no puede estar donde hay pecado o no puede mirar al pecado. Y tal vez hoy día quiero tratar no de negar esa idea, pero entrar un diálogo con esa idea y tratar de tal vez compartir mi perspectiva, que no voy a decir que es el opuesto, pero es otra perspectiva, es realmente una perspectiva distinta. Y bueno, estoy compartiendo mi experiencia y también lo que la palabra me ha revelado. No estoy diciendo que yo soy correcto y los otros no, pero es un diálogo con la palabra y
mis conversiones con Dios que quiero compartir con ustedes. Y espero que sea algo que les anima a buscar y encontrar y descubrir lo que Dios dice a ustedes también. Entonces, yo quiero desarrollar esta idea, bueno, a través de mi historia ya hemos hablado, pero también qué dice Dios acerca de la idea de que siempre está con nosotros. Entonces, yo no creo que primeramente que yo estoy solo en la experiencia de que Dios se acerca a nosotros en los momentos más difíciles y aún en los momentos en los cuales estamos cometiendo pecados. Yo creo que si realmente nos ponemos a meditar y reflexionar, yo creo que muchos de nosotros van a descubrir que en este momento de pecar, si pensamos en ese momento, podemos identificar dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo o qué estaba pensando en este momento. El libro de Romanos dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados. Entonces yo les animo a meditar un poco en su propia historia y tratar de identificar los momentos difíciles, los momentos de sufrimiento, los momentos de pecado, de malas decisiones, y trata de identificar dónde estuvo Dios en tu contexto, en tu historia en este momento. Entonces, ¿qué más dice Dios a través de su palabra y ejemplos que nos da en la Biblia de ese concepto de que ahora tenemos un Dios que se ensucia las manos para llegar a nosotros, que realmente entra el mundo, el contexto en que nos encontramos para realmente alcanzarnos donde estamos nosotros. Y yo veo que el ejemplo de Pedro en este momento en Juan capítulo 18, cuando niega a Jesús, realmente nos da un buen ejemplo de eso. Y para dar un trasfondo, un contexto, o para preparar el escenario de la negación de Pedro, sabemos que justo antes habían venido y arrestaron a Jesús, que Judas lo había traicionado. Y Pedro sacó una espada y cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote, como dice la palabra, y Jesús realmente lo corrige fuerte a Pedro, diciendo que debe poner la espada en su lugar, y en algunos evangelios Jesús llega a sanar la oreja del siervo. Entonces yo puedo entender las emociones y el conflicto dentro del Pedro. Yo veo ese contexto lleno de ansiedad, de preocupación, de tal vez enojo y desesperación, confusión, conflicto en el corazón y las emociones de Pedro. Y tal vez estaba viendo Jesús como no el Mesías, no lo que él había dicho que era, o tal vez no era el Mesías que realmente Pedro quería. Entonces llegamos al contexto en el momento en que Pedro niega a Jesús. Y creo que para empezar a desarrollar el contexto aún más, debemos ver la gravedad de la negación de Pedro en este momento. Y realmente para mí, estudiando eso, hay 3 puntos claves para entender la profundidad y la gravedad de la negación de Pedro en este momento. El primer punto es que Jesús había predicho que iba a pasar. Y esto me hace pensar un poco en mis hijos. Por ejemplo, cuando Cielo hace algo y mi hija Mía lo había dicho que iba a pasar, y cuando pase, Mía molesta al Cielo diciendo que te dije que iba a pasar, y casi es aún peor para Cielo. Es como sal en la herida, decimos en inglés,
cuando ese pase. Entonces para Pedro, después de negar a Jesús y escuchar al gallo cantar, yo creo que fue aún peor cuando acordó de que Jesús había predicho que iba a pasar. El segundo punto sería la resolución de la negación de Pedro, y podemos ver eso más en el Evangelio de Mateo. Sale más fuerte exactamente la forma en que Pedro negó a Jesús. Y voy a leerlo. Primero, Pedro dice, no sé de qué estás hablando. Eso fue la primera negación. Después, la palabra dice, está en Mateo 26, versículo 72. Dice, él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Y después, esa era la segunda. Y después la tercera, en versículo 74, dice, comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre no la conozco. Entonces, en el contexto del Evangelio de Mateo, casi vemos más claramente y realmente fuertemente cuán grande y grave era la negación de Pedro de Jesús en este momento. Y el tercer punto para entender la gravedad de la negación es que Pedro lo negó 3 veces. Y realmente hay que entender el trasfondo de la literatura y el conocimiento hebreo para entender ese punto, pero esto se llama fuerza superlativa. Cuando hay repeticiones en la Biblia y específicamente cuando las cosas repiten 3 veces, tiene un significado especial. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de eso, pero yo lo que quiero mostrar en eso es que Pedro negando a Jesús 3 veces significa que la negación era lo peor, era lo máximo de lo que lo máximo o lo mínimo, el peor que lo que Pedro pudiera haber hecho en cuanto a la negación. Era muy grande y grave lo que ha hecho. Entonces, para entender un poco más la fuerza superlativa, otro ejemplo es cuando Jesús realmente gana a Satanás en el desierto, cuando lo está tratando de tentar, la tentación de Jesús, y Satanás trata con 3 tentaciones, y Jesús tiene la respuesta perfecta a cada uno. Y después en el tercer tentación, Jesús tiene la palabra y la respuesta que al final hace que Satanás huye de su presencia. Y otro ejemplo muy, muy famoso, y realmente es un versículo también que quiero involucrar en el desarrollo de esa idea del mensaje de hoy, viene en Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3. Voy a leerlo. La palabra dice, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y no quiero que pierdan esa página donde está este pasaje, porque como dije, vamos a volver a estudiar un poco más. Pero lo que estamos viendo aquí es una visión de Isaías, y realmente es el momento en que Dios lo está llamando a su rol o su ministerio como profeta de Dios. Y el hecho de que los serafines
están cantando santo, santo, santo 3 veces otra vez. Significa que Dios es perfección, es el más santo que hay en la creación. Entonces es otra idea, vamos a volver a Isaías, pero otra idea que quiero tocar, que yo veo muy importante en el contexto del capítulo 18 de Juan, en el momento, en el escenario en que Pedro niega a Jesús, es la presencia del fuego. Y realmente no sé si Juan quería que este fuego representara la presencia de Dios en este momento, pero yo creo que podría ser, porque muchas veces en la mente hebrea y también en las escrituras del Antiguo Testamento y en la Biblia entera realmente, el fuego representa la presencia de Dios. Y vemos que Juan tiene una manera especial de enlazar la vida, la presencia, la persona de Jesús con el contexto y la historia entera del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel y el Dios de Israel. Entonces quiero mostrar con algunos ejemplos nomás cómo el fuego representa la presencia de Dios a través de la Biblia. Podemos ver primeramente, hay otros ejemplos más, muchos más también, pero uno de los más importantes es en Génesis 15, cuando una antorcha pasa por las partes de los animales descuartizados y esa representa la ratificación del pacto que Dios hace con Abraham. Vemos que Abraham cayó en un sueño y cuando se despierte, casi tiene un sueño, una visión de la torcha pasando por las partes, y eso fue una manera de sellar el pacto o ratificar el pacto en aquellos tiempos. Es un ejemplo del fuego representando la presencia de Dios. Otro es en Éxodo, cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto. Dice que el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. Entonces el Señor estaba guiando al pueblo de Israel en su momento de huir de Egipto, de rescatarlos realmente de Egipto, estaba guiándolos por su presencia dentro del fuego. También podemos ver que el fuego en la zarza, la zarza ardiente, cuando Dios está conversando con Moisés al principio, en su llamado también, en el llamado de Moisés de volver a Egipto y librar su pueblo, que otra vez la presencia de Dios está representada o manifestada en el fuego. Y últimamente en Éxodo 24 podemos ver que el Señor otra vez ratifica el pacto con el pueblo de Israel a través del fuego. Vemos en el capítulo de Éxodo, capítulo 24, versículo 17, a los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Entonces, yo quiero enfatizar que tal vez este momento cuando Pedro estaba calentándose en el fuego afuera de donde estaban entrevistando o realmente castigando a Jesús, que ese fuego podría haber representado la presencia de Dios junto con él en el momento más bajo de su vida, en el momento en que también Pedro llega a tener un pecado de negar a Jesús, algo grave que había pasado en ese momento en la vida de Pedro. Pero tal vez el fuego representa la presencia de Dios junto con él en este momento.
Entonces, volvemos a Isaías para desarrollar un poco más esa idea. Voy a leer de Isaías. Vamos a empezar donde habíamos terminado, en el capítulo 6, y voy a leer versículo 4 a 5. Y vamos a enfocar un poco más en la santidad de Dios y el concepto en este momento, en el contexto de Isaías, de la santidad de la presencia de Dios y quienes podrían llegar a acercarse a esa presencia. Entonces, empezando otra vez, Isaías capítulo 6, versículo 4 a 5. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué pasa en estos dos versículos? Vemos que la presencia de Dios y Isaías están juntos en el templo. Isaías ha visto la gloria de Dios, el santo, santo, santo gloria. Y ahora Isaías parece que tiene miedo realmente. Y no sé qué hacer, porque él se ve a sí mismo como algo impuro, algo sucio, que no debe estar donde está en la presencia de Dios. Y pensando en el contexto de Isaías en este tiempo, tiene mucha razón por qué tendría miedo. Realmente era un ley levítico. Si pensamos en el templo en los tiempos del ley mosaico y cuando el pueblo de Israel estaba en Jerusalén y había el templo, había una forma muy específica en que los sacerdotes, y solo los sacerdotes, tenían que lavarse para poder entrar al templo, a la presencia del Señor. Y de hecho, hay algunos ejemplos en el Antiguo Testamento en que sacerdotes llegan a morir, o Dios mata tal vez algunos sacerdotes por no cumplir con los requisitos muy detallados de lo que tenían que hacer con la ofrenda o el sacrificio o la manera en que tenían que lavarse para poder llegar a su presencia. Entonces, lo que Isaías está viendo es que tal vez está en una situación peligrosa por estar en la presencia de Dios. Pero vamos a leer 2 versículos más. Entonces vamos a seguir Isaías capítulo 6 otra vez, versículos 6 a 7. Vamos a seguir directamente donde habíamos parado. Versículo 6 dice: en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Cuando ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces, lo que yo veo aquí es Isaías tenía ese concepto que no podía estar allí. Tenía que elevarse a sí mismo antes de entrar a la presencia de Dios. Y realmente no estoy seguro, pero esto puede ser el primer ejemplo en que Dios está llegando a una persona que se puede decir no había lavadose, no esté puro o no está limpio y no requiere que él lava a sí mismo, sino que él va a esa persona que tiene impuridad o tiene pecado y llega a esa persona y lo sana y lo ofrece pureza. Entonces es muy importante ver que Isaías tenía esto, llegó al Señor con todo lo que era en ese momento y Dios
llegó a él y lo sanó. No lo mató por no cumplir con las reglas de lavarse. Entonces, esto fue algo, yo creo, revolucionario en la mente y la historia de cómo era Dios en el Antiguo Testamento llegando al Nuevo Testamento. Y realmente, muchos dicen que tal vez Isaías en este momento, en justo este versículo, cuando dice, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Muchos dicen que tal vez Isaías estaba refiriéndose a la presencia de Jesús en este momento. De hecho, en Juan 12, capítulo 41, Juan dice, esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Juan en este momento estaba refiriendo a este versículo específico, el versículo que acabamos de leer. Entonces vemos que Isaías ya estaba como profeta, tal vez teniendo una visión de la misericordia y la forma y el carácter que Dios iba a tener a través de Jesús. No de requerir que nosotros nos lavamos antes de llegar a su presencia, sino que Él iba a buscarnos en nuestro estado de pecado, en nuestro estado de no ser puros, de no tener todo arreglado antes de llegar a Él. Entonces, para tal vez desarrollar la idea un poco más, yo he dicho, como dije en la iglesia, que Dios no puede mirar y no puede estar donde hay pecado. Y un versículo o un contexto en que las personas siempre llegan no siempre, pero a veces llegan a tener esa perspectiva o esa idea, es cuando Jesús está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice Mateo capítulo 27, versículo 46. Pero yo siempre pienso, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo he argumentado o he escuchado la perspectiva de que Jesús está diciendo eso porque realmente Dios no puede estar mirando el pecado que llevaba Jesús en la cruz. No puede estar en la presencia del pecado que Jesús tomó por nosotros y clavó a la cruz. Y esto puede ser que en este contexto, en este momento que Dios no podía llegar, esto puede ser, pero quiero compartir otra perspectiva. Yo creo que hay dos cosas que está pasando en ese momento cuando Jesús experimenta esta angustia en el punto máximo de su sufrimiento en la crucifixión. Uno, yo creo que Jesús, al decir esto, está mostrando su humanidad. Sabemos que Jesús es completamente Dios, pero también completamente hombre. Es el misterio de lo que es la persona que era Jesús. Y es el misterio y también la maravilla, ¿no? Entonces, este es el momento en que todos sus amigos lo habían abandonado, está muriendo en una forma más fea de cualquier otra forma. Y al decir esto, ¿por qué me has abandonado? Realmente está expresando la angustia de su humanidad. Y el segundo punto que casi estoy más seguro que tiene que ver con una declaración que Jesús está haciendo. Jesús realmente está sacando esta palabra de un salmo entero y viene del Salmo 22. El Salmo 22 empieza justamente con esa pregunta, Dios, ¿por qué me has abandonado? Y realmente en su
en torno en este momento con la audiencia que estaba en este momento en la crucifixión. Podemos saber que los judeos, especialmente los fariseos que estuvieron, al escuchar ese versículo, sabía de dónde venía y sabía el contexto más total del Salmo 22. Y si van a leer Salmo 22, y les animo que lo leen, van a reconocer que es un salmo mesiánico. Quiere decir que es un salmo que habla del Mesías y cómo él va a morir, cómo él va a sufrir y qué va a ser la consecuencia o qué va a ser el resultado realmente de su sacrificio. Entonces, al decir, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Jesús realmente está diciendo otra vez, mira, esto es lo que pasa. Lo que pasa a mí ahora es la representación y la manifestación de cómo Dios va a salvar el mundo, de cómo va a iniciar un nuevo comienzo, una nueva creación. Este es el amor de Dios máximo expresado. Y yo soy, otra vez está declarando, otra vez, yo soy el Mesías. Si vemos Salmo 22 al final, solo quiero compartir 2 versículos, el último del Salmo 22. Dice, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Entonces, el Salmo empieza drástico, empieza triste, empieza con un grito de sufrimiento, pero termina con victoria, termina con el amor de Dios, una creación nueva, un nuevo conocimiento de quién es Dios, una nueva relación con Dios. Todo esto está llegando a todas las naciones, todas las familias de las naciones. Y el Señor está reinando. Entonces, sabiendo eso, en este momento que Jesús grita y sabiendo tal vez un poco más contexto del Salmo 22, podemos ver pocos momentos después de este grito que Jesús muere. ¿Y qué pasa? En Mateo 27, versículo 51, dice que en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. ¿Y qué representa la cortina? Representa en el templo una barrera, una separación de los sacerdotes, de la humanidad, de la presencia de Dios. ¿Y qué pasa cuando Jesús muere? Cuando la creación llega a tener ese perfecto sacrificio agradable al Señor, la cortina se corta en 2 y la presencia de Dios está expuesto al mundo. Está entrando la nueva creación que empieza con el sacrificio de Jesús. Y realmente Jesús en ese momento cumplió con su palabra que uno más grande que el templo había llegado. Jesús está revolucionando todo el sistema y toda la forma en que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. Y realmente no se trata de nosotros llegando, se trata de Dios siempre estando con nosotros, y nosotros solamente tenemos que cambiar el chip para ser conscientes de esta verdad. Entonces, el último punto que quiero hacer para tratar de comunicar cómo Dios entra este momento del pecado, este momento de sufrimiento,
es volviendo a la negación de Pedro. Pero es volviendo a la negación, pero viéndolo de una punto de vista un poco diferente. Vamos a verlo en el Evangelio de Lucas, en capítulo 22, versículo 60. Lucas nos da otra perspectiva. Dice, en el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Y comparto la perspectiva de Lucas, porque hay 2 cosas que me gustan. Uno es que nos da cómo Pedro responde a su pecado, y vemos que salió y lloró amargamente. Vemos un corazón arrepentido en Pedro. Y también lo que quiero enfatizar y quiero subrayar en este versículo es que en el momento justo después de que cantó el gallo, dice que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Realmente yo creo que en este contexto eran en diferentes sitios completamente. Pedro estaba en un sitio fuera, Jesús estaba adentro. Y no creo, puede ser que Jesús físicamente volvió a ver a Pedro, pero yo creo que otro significado, otra perspectiva, puede ser que Pedro vio a Jesús mirándolo dentro de su corazón. Y también se sintió la presencia de Jesús con él en este momento de pecar, en este momento de negar a Jesús. Jesús volvió con su espíritu para estar con Pedro. Puede ser para convencerlo, puede ser para apoyarlo en esa situación. Yo no creo que fue para condenarlo, pero realmente vemos que Pedro tenía este encuentro ojo a ojo con Jesús en este momento de la gravedad de su pecado, de la negación, y realmente yo creo que esa representa el amor y el corazón de Dios de llegar a nosotros en los momentos más bajos. Entonces, con todo esto, pueden preguntar por qué realmente nos importa, por qué pensar esas cosas de Dios, cómo va a cambiar nuestra hoy en día, nuestro comportamiento. Y creo que Pedro mismo, en su carta a los creyentes de Roma y las comunidades alrededor, nos da algo muy práctico. Entonces, en su primer carta, 1 Pedro capítulo 4, 12 a 13, Pedro dice: Queridos hermanos, no se extrañan del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro en esta carta? Sabemos que es un gran apóstol y un pastor. Sabemos que está escribiendo a personas que realmente están pasando por persecución, están pasando por problemas graves, por pruebas. Y yo creo que Pedro va a reconocer que esos problemas no son cosas que se puede minimizar, que se puede menospreciar. Y realmente en este contexto yo creo que Pedro realmente le importaba que había personas realmente sufriendo en su comunidad. Entonces no está diciendo
yo creo que es importante saber lo que Pedro no está diciendo. Y no está diciendo que estas circunstancias malas, esos sufrimientos en sí son una fuente de gozo o alegría. Yo creo que más bien esa perspectiva sería más bien evidencia de una falta emocional o un problema mental. De hecho, psicólogas y psiquiatras pasan mucho tiempo tratando esas personalidades o estas tendencias masoquistas y reconocemos que esa no es lo que Pedro está diciendo en esa carta. Lo que sí está diciendo, yo creo, y lo que creo que muchos también tienen esa perspectiva, es que si entramos en estas pruebas, este fuego de la prueba, como lo dice Pedro, con una perspectiva fundada en una relación con Dios, podemos convertir estas situaciones difíciles, podemos convertir en oportunidades de gozarnos si respondemos de la forma en que Pedro está explicando aquí en su carta. No estoy diciendo que este es fácil y tampoco estoy diciendo que yo hago esto. Yo puedo decir que trato de hacerlo, pero solo estoy compartiendo un desafío que nos deja Pedro. Y realmente vemos en él una persona que había pasado por este fuego de la prueba en su negación de Jesús, y vamos a ver en adelante su restauración con Jesús en el capítulo 21. Entonces, tenemos este desafío, pero también se puede ver en Hechos cómo Pedro realmente vive, cómo manifiesta esta perspectiva en su propia vida. Y esto es una de las ocasiones en el libro de Hechos que me encanta. Es cuando Juan y Pedro estaban en la cárcel y pronto salen, estaban persiguiendo y estaban bajo de percusión del consejo. Hechos capítulo 5, 41 a 42 dice: Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo, de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Entonces se puede ver en ese momento que a pesar de la persecución, los apóstoles habían convertido esa persecución, ese sufrimiento en una oportunidad de reconocer que fue evidencia, ese sufrimiento, esa persecución fue evidencia de que estaban bien en el camino de Jesús, porque Jesús nos había dicho que íbamos a sufrir, que íbamos a tener esos momentos difíciles como sus seguidores. Entonces les animo y me trato de animar a mí mismo también. No tengo esa tendencia de siempre ser optimista, pero quiero tratar de ponerme el Espíritu de Cristo para tener una perspectiva mejor de cómo enfrentarme a esas circunstancias, esas dificultades, de tener una fe que realmente va más allá de mi entorno. Y sabemos que Jesús, como el nuevo comienzo, había roto la cortina y nos ayuda en este contexto del sufrimiento. Llega a nosotros, se ensucia las manos para llegar a nosotros en nuestro estado de pecado, en nuestra necesidad. Y vemos hoy en día el mundo lleno de sufrimiento, de depresión, de ansiedad, de enfermedad.
Y no hay falta de necesidad de llegar a esas personas en el Espíritu de Jesús, en la presencia de Dios, con una palabra de paz, con algo que ofrecer para tratar de ayudar a las tantas necesidades que hay en nuestra comunidad, en nuestro mundo. Entonces, con esto los dejo, con este desafío, con mi perspectiva que comparto honestamente, no sabiendo realmente si es exactamente correcto, pero es lo que yo encuentro en mi propia historia y lo que yo encuentro cuando estudio las Escrituras. Y realmente me fascina la vida de Cristo, la persona que es y cómo Él siempre está renovando las cosas, siempre está haciendo todo nuevo para mejorar nuestras circunstancias, tal vez no siempre físicamente, pero espiritualmente y emocionalmente, y siempre está buscando el shalom, el balance con Él y la presencia de Dios y tener una relación íntima con nosotros. Entonces, espero que este haya sido un ánimo para ustedes y quiero cerrar una vez más con un versículo del Pedro para cerrar nuestro tiempo juntos. Viene otra vez de la carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque persevero, se acresola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que oro, al ser acresolada por las pruebas, demostrará digna la aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Oramos, hermanos. Dios mío, te doy gracias otra vez de la bendición de prepararme, de estudiar tu palabra, realmente para tratar de hacer lo mejor que yo pueda para compartir una palabra de ánimo, una palabra verdadera, según mi experiencia y mi conocimiento con mis hermanos aquí. Espero que ha sido realmente un reflejo, Señor, de tu voluntad, un reflejo de su carácter, una interpretación digna, Señor, de compartir con tu pueblo. Te doy gracias por la oportunidad de compartir. Te pido, Señor, que sigas con nosotros durante este tiempo de la pandemia que todavía está causando mucho sufrimiento, mucha prueba en nuestras vidas. Pido, Señor, que hay confianza entre nosotros de llegar unos a otros con nuestras necesidades, y como hemos visto en la iglesia primitiva, que nos ayudamos unos a otros con gozo, con alegría, con generosidad. Te acercamos, Señor, siempre sabiendo que tú primero te has acercado a nosotros. En nuestros momentos más bajos, en nuestro pecado, nos has rescatado. Gracias, Señor, por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Cantaré por tu misericordia.
Qué desafiante palabra, qué bueno también saber que nuestro Dios está con nosotros en todos momentos, hasta en los momentos, en nuestros peores momentos de la vida. Y de verdad, si necesitas que oremos por ti, nosotros estamos orando un par de veces en la semana por cada petición. Escríbenos, estamos para orar por cada uno de ustedes, y ustedes también pueden estar orando uno por los otros. Pero también lo que me gustaría, si esta palabra te ha desafiado, o tal vez te ha dado una llamada a conocer más de Dios, conocer más quién es nuestro Jesús, por favor, te pedimos que nos escribes o nos llamas para poder guiarte en los próximos pasos que hay que tomar, guiarte en lo que nosotros llamamos el pacto de paz, un mini reuniones que podemos estudiar juntos qué significa ser hijo de Dios, qué significa lo que es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué es todo eso de pecado, Dios? Nosotros queremos estar con ustedes explicando cada paso, cada cosa, respondiendo cada pregunta que tienen. No hay nada más importante que nosotros que ver a otras personas conocer a su Dios, conocer a su Creador y conocer más profundo realmente qué es la vida verdadera en Él. Así que si eres nuevo y quieres saber más, si eres creyente y quieres saber más, cualquier cosa, por favor, escríbenos, porque nosotros estamos aquí para cada uno de ustedes, y esperemos de que ha sido de gran bendición este tiempo juntos. Que Dios le bendiga y tenga un buen domingo. Chao.